Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Respira hondo. ¿Preparado? Porque la verdad, cruda y sin adornos, es que el libre albedrío no existe. Permíteme repetir eso para que cale hondo. El libre albedrío, esa idea tan arraigada de que eres el capitán de tu barco, el autor de tus decisiones, el dueño de tu destino, es una ilusión. Una fantasía reconfortante, quizás, pero una ilusión al fin y al cabo. Ahora mismo, puedo sentir la oleada de escepticismo que recorre tu mente. ¿Rechazo? ¿Incredulidad? ¿Incluso enfado? Es comprensible. Llevamos toda la vida escuchando lo contrario. Nos han educado en la idea de que somos seres libres, capaces de elegir nuestro camino, responsables de nuestras acciones. Negar el libre albedrío parece socavar los cimientos mismos de nuestra moralidad, nuestra justicia, nuestra propia identidad. Antes de que cierres este vídeo indignado, tachándome de hereje o de loco, permíteme hacerte una pregunta muy sencilla, una pregunta que quizás has evitado plantearte seriamente hasta ahora: si realmente somos tan libres como nos gusta creer, si cada una de nuestras decisiones emana de un acto puro de voluntad, entonces, ¿por qué tantas de nuestras elecciones se sienten predestinadas? Piensa por un momento en tu día a día. En las incontables decisiones que tomas, aparentemente de forma libre y consciente. ¿Realmente lo son? ¿O eres simplemente un observador de una película que ya está escrita, creyendo ingenuamente que eres tú quien maneja el guión? Considera la última vez que decidiste qué desayunar. ¿Fue una elección verdaderamente libre? ¿O más bien, una consecuencia inevitable de tus hábitos, tus antojos, los alimentos disponibles en tu nevera, incluso de tu estado de ánimo matutino, influenciado a su vez por la calidad de tu sueño, tus niveles de azúcar en sangre y un sinfín de factores que escapan por completo a tu control consciente? ¿Y qué me dices de decidir ver este vídeo? ¿Fue un acto de voluntad pura, nacido de tu libertad absoluta? ¿O fue el algoritmo de YouTube, diseñado meticulosamente para captar tu atención, quien te lo sugirió? ¿Fue tu curiosidad innata, ese impulso preexistente por explorar ideas nuevas, la que te impulsó a hacer clic? ¿O fue simplemente el aburrimiento, la hora del día, la inercia de navegar por Internet lo que te trajo hasta aquí? Si te detienes a analizarlo con honestidad brutal, te darás cuenta de que muchas de tus decisiones cotidianas no se sienten como elecciones en absoluto. Se sienten como algo que simplemente sucede. Como si estuvieran predeterminadas, escritas en algún código oculto de tu cerebro o incluso del universo mismo. En este vídeo, vamos a sumergirnos en la paradoja más desafiante para nuestra lógica, para nuestra intuición más profunda. ¿Es el libre albedrío una realidad fundamental de nuestra existencia, el pilar sobre el que se construye nuestra conciencia y nuestra moralidad, o es simplemente una ilusión teológica reconfortante? ¿Un cuento que nos contamos a nosotros mismos para sentirnos en control en un mundo caótico e impredecible? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Prepárate para enfrentarte a ideas que quizás te incomoden, que desafíen tus convicciones más arraigadas. Porque vamos a explorar la posibilidad de que seas menos libre de lo que jamás has imaginado. De que tus decisiones, tus pensamientos, tus sentimientos, no sean más que el resultado inevitable de una compleja cadena de causas y efectos, una danza cósmica donde tú eres un bailarín más, no el coreógrafo. Y no te equivoques, esta no es una cuestión meramente académica, un debate filosófico abstracto para intelectuales de Torre de Marfil. La respuesta a esta pregunta, si es que existe una, tiene implicaciones profundas y trascendentales para todos los aspectos de tu vida. Desde cómo te relacionas contigo mismo y con los demás, hasta cómo entiendes la moralidad, la justicia, el propósito de tu existencia. Si el libre albedrío es una ilusión, ¿qué significa eso para la responsabilidad personal? ¿Para el mérito y la culpa?
¿Para el sentido mismo de nuestros logros y nuestros fracasos? Vivimos en un universo determinista, donde cada evento está preordenado, donde el futuro ya está escrito en piedra, y nuestra sensación de libertad es solo un espejismo. Estas son preguntas incómodas, preguntas que la mayoría prefiere evitar. Pero son preguntas cruciales si queremos comprender la naturaleza fundamental de nuestra existencia. Y en este vídeo, no vamos a rehuir la incomodidad. Vamos a adentrarnos en la oscuridad de esta paradoja, explorando las ideas más provocadoras y las perspectivas más controvertidas, sin miedo a las consecuencias. Porque solo cuestionando lo incuestionable, solo atreviéndonos a mirar de frente a las verdades más perturbadoras, podemos aspirar a una comprensión más profunda y auténtica de nosotros mismos y del universo que habitamos. Y quizás, solo quizás, descubramos que la verdad, por incómoda que sea, es infinitamente más fascinante y reveladora que cualquier ilusión reconfortante. Así que, te invito a embarcarte en este viaje conmigo. Un viaje que desafiará tus creencias, que pondrá a prueba tu lógica, que te obligará a reconsiderar todo lo que dabas por sentado. Un viaje hacia el corazón de la paradoja del libre albedrío. Y vamos a empezar por desmantelar la idea del libre albedrío desde sus cimientos. Vamos a analizar los argumentos más contundentes que sugieren que nuestra libertad es una fantasía, una construcción mental que la ciencia y la filosofía moderna están poniendo en tela de juicio de forma cada vez más insistente. Lo que vamos a ver a continuación te va a perturbar. A continuación, nos adentraremos en el inquietante territorio del determinismo científico. Ahora, en este segundo asalto, vamos a profundizar en esa idea, explorando las trincheras del argumento determinista. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora podría tambalear aún más tu concepción de la realidad. La ciencia moderna, en sus múltiples disciplinas, desde la intrincada danza de las neuronas en tu cerebro hasta el misterioso mundo cuántico de las partículas subatómicas, está susurrando al oído de la filosofía una verdad incómoda, una verdad que preferiríamos ignorar: somos menos libres de lo que pensamos. Mucho menos libres. Nuestras decisiones, esas acciones que atribuimos a nuestra voluntad soberana, podrían no ser más que el resultado inevitable de una compleja, intrincada y, en última instancia, determinista cadena de causas y efectos. Somos, quizás, como complejas máquinas biológicas, programadas por la herencia y el entorno, reaccionando predeciblemente a los estímulos, sin una verdadera agencia, sin una genuina libertad de elección. Permíteme que te lo plantee de nuevo, de forma aún más personal. Piensa por un momento en tu decisión de ver este vídeo. Sí, exactamente este vídeo que estás viendo ahora mismo. ¿Fue realmente una decisión libre? ¿Un acto puro de tu voluntad autónoma? O, si somos honestos, ¿fue más bien el resultado de una serie de factores que escapaban a tu control consciente? Quizás fue el algoritmo de YouTube, esa sofisticada red neuronal diseñada para anticipar tus deseos y captar tu atención, quien te sugirió este vídeo en tu página de inicio. Quizás fue tu estado de ánimo, tu curiosidad preexistente por temas filosóficos, incluso la hora del día y tu nivel de aburrimiento, lo que te trajo hasta aquí. Incluso factores tan triviales como el color de la miniatura o el título que captó tu mirada pudieron influir en tu supuesta elección. Considera todas esas influencias, todas esas fuerzas que convergieron para llevarte a ver este vídeo. ¿Puedes señalar con certeza un momento específico en el que tu libre albedrío entró en acción y anuló todas esas determinantes externas, tomando una decisión puramente autónoma e independiente? ¿O es más plausible que tu decisión de ver este vídeo fuera, en realidad, el resultado predecible de la interacción de todas esas causas previas? Esta es la inquietante pregunta que el determinismo nos plantea. ¿Somos realmente los autores conscientes de nuestras acciones, los directores de nuestra propia vida, o somos, en cambio, simplemente los actores de un guión cósmico ya escrito,
interpretando un papel que nos fue asignado mucho antes de que naciéramos? Para empezar a desentrañar esta paradoja, debemos sumergirnos en el corazón del determinismo científico. La física clásica, la venerable ciencia de Newton y sus sucesores, nos pinta un universo que funciona como un gigantesco mecanismo de relojería. Un universo donde cada evento, desde el movimiento de los planetas hasta el vuelo de una mosca, está rígidamente determinado por las leyes de la naturaleza y las condiciones iniciales. Imagina que conoces la posición y la velocidad de cada partícula en el universo en un instante dado. Según la física clásica, si tuvieras una capacidad de cálculo infinita, podrías predecir con absoluta precisión todo el futuro del universo, hasta el más mínimo detalle. Cada evento futuro estaría implícitamente contenido en el presente, predeterminado por las leyes inquebrantables de la física. En este universo determinista no hay lugar para la espontaneidad, para la elección genuina, para la libertad. Todo está causalmente conectado, como eslabones de una cadena infinita que se extiende desde el pasado remoto hacia el futuro inevitable. Incluso la física cuántica, esa teoría que revolucionó nuestra comprensión del mundo subatómico y que a menudo se asocia con la aleatoriedad y la incertidumbre, no necesariamente socava el determinismo en su totalidad. Si bien la mecánica cuántica introduce un elemento de indeterminación a nivel fundamental, algunas interpretaciones, como la teoría de las muchos mundos o la teoría de las variables ocultas, sugieren que incluso los eventos cuánticos aparentemente aleatorios podrían estar en un nivel más profundo, regidos por leyes deterministas que aún no comprendemos completamente. Así, desde la física clásica hasta ciertas interpretaciones de la física cuántica, la ciencia nos presenta un panorama inquietante, un universo donde el determinismo causal parece reinar supremo, dejando poco o ningún espacio para el libre albedrío tal como lo entendemos intuitivamente. Pero el argumento determinista no se limita a las abstracciones de la física teórica. La neurociencia, la ciencia que estudia el órgano más complejo del universo conocido, tu propio cerebro, también aporta evidencia perturbadora que desafía nuestra creencia en la libertad. En las últimas décadas, los neurocientíficos han realizado experimentos fascinantes que sugieren que nuestras decisiones podrían ser iniciadas en el cerebro mucho antes de que seamos conscientes de ellas. Uno de los experimentos más famosos en este campo es el experimento de Libet, realizado en los años 80. En este experimento, se pidió a los participantes que movieran un dedo o la muñeca cuando sintieran el impulso de hacerlo, mientras se registraba su actividad cerebral mediante electroencefalografía. Lo sorprendente fue que la actividad cerebral relacionada con la preparación del movimiento, el llamado potencial de preparación, comenzaba a registrarse cientos de milisegundos, incluso medio segundo, antes de que los participantes reportaran ser conscientes de su decisión de moverse. Es decir, el cerebro parecía decidir iniciar el movimiento antes de que la conciencia del sujeto registrara la voluntad de actuar. Experimentos posteriores, utilizando técnicas de neuroimagen más avanzadas, como la resonancia magnética funcional, han confirmado y ampliado estos hallazgos. Estos estudios sugieren que la actividad cerebral predictiva precede a la conciencia de la decisión, lo que plantea una pregunta profundamente inquietante. ¿Es nuestra conciencia de decidir simplemente una ilusión retrospectiva, una narración que nuestro cerebro construye a posteriori para justificar acciones que ya estaban determinadas a nivel neuronal? ¿Somos realmente los pilotos de nuestro cerebro, o somos más bien pasajeros que observan cómo la maquinaria neuronal se pone en marcha y se apropian ilusoriamente del control? Además del determinismo científico y los hallazgos de la neurociencia, debemos considerar también el poderoso impacto de las influencias biológicas y ambientales en nuestras supuestas elecciones. Tu código genético, heredado de tus padres y ancestros, te predispone a ciertas tendencias, ciertos comportamientos, ciertas preferencias.
Tu educación, el entorno cultural en el que creciste, las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida, todo ello moldea tu cerebro, tus patrones de pensamiento, tus reacciones emocionales, de formas que a menudo ni siquiera reconocemos. Considera, por ejemplo, el impacto de la publicidad y el marketing en tus decisiones de compra. Las empresas gastan miles de millones de dólares cada año estudiando la psicología humana, las vulnerabilidades de nuestro cerebro, las palancas que activan nuestros deseos y nuestros impulsos para manipular nuestras elecciones de consumo. ¿Eres realmente libre cuando decides comprar un determinado producto, o eres simplemente el blanco de estrategias persuasivas diseñadas para eludir tu pensamiento crítico y activar tus sesgos inconscientes? ¿O piensa en la influencia de las redes sociales y los algoritmos de recomendación en tus decisiones sobre qué leer, qué ver, qué creer? Estos sistemas están diseñados para mantenerte enganchado, para reforzar tus creencias preexistentes, para exponerte a información que confirma tus sesgos, creando cámaras de eco ideológicas que limitan tu perspectiva y socavan tu capacidad de considerar puntos de vista alternativos. ¿Eres realmente libre en tus decisiones informativas y culturales, o estás atrapado en una burbuja algorítmica que refuerza constantemente tus predisposiciones y limita tu horizonte de posibilidades? La genética, la educación, el entorno social, la publicidad, los algoritmos. Todas estas influencias, y muchas más, tejen una compleja red de determinantes que moldean nuestras elecciones de formas sutiles pero poderosas. Cuando consideramos la magnitud de estas fuerzas, la idea de que somos agentes libres y autónomos, capaces de tomar decisiones puramente volitivas e independientes, empieza a parecer cada vez más ingenua, quizás incluso arrogante. La ciencia moderna, desde la física hasta la neurociencia, pasando por la psicología y las ciencias sociales, nos presenta un desafío formidable a nuestra creencia en el libre albedrío. Nos muestra un panorama inquietante, un universo donde el determinismo causal parece omnipresente, donde nuestras decisiones podrían ser más bien el resultado de una maquinaria compleja y predecible que el producto de una voluntad libre y soberana. Pero, espera. Antes de que te hundas en el nihilismo determinista, antes de que abandones toda esperanza de agencia y responsabilidad personal, debemos considerar el contraataque. Porque la idea del libre albedrío, a pesar de todos los desafíos que enfrenta, a pesar de la evidencia científica que parece socavarla, no se rinde tan fácilmente. La intuición de que somos agentes libres, de que somos capaces de elegir nuestro camino, es profunda, persistente, y quizás, incluso necesaria para nuestra propia supervivencia psicológica y social. Y aquí es donde la paradoja del libre albedrío se complica aún más, donde la confrontación entre el determinismo y la libertad se vuelve más intensa y fascinante. A continuación, nos enfrentaremos a la defensa del libre albedrío. Permíteme confesarte algo, aunque los argumentos en contra de la libertad sean poderosos, aunque la ciencia y la filosofía moderna parezcan susurrar al unísono que somos marionetas del destino, descartar el libre albedrío por completo, entregarnos sin más al nihilismo determinista, podría ser un error fatal. Un error con consecuencias devastadoras para nuestra comprensión de nosotros mismos, de nuestra moralidad, de nuestra sociedad. Porque incluso si, y digo si, el libre albedrío resultara ser, en última instancia, una ilusión, una construcción mental, una ficción reconfortante. Podría ser, paradójicamente, una ilusión necesaria. Una ilusión tan fundamental para nuestra experiencia humana, tan intrínseca a nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con los demás, que renunciar a ella sería como arrancarnos el corazón en un intento de comprender la anatomía del amor. Detente un instante y reflexiona sobre esta pregunta provocadora. ¿Te atreverías realmente a vivir en un mundo donde nadie, absolutamente nadie, es realmente responsable de nada? ¿Un mundo donde cada acción, cada crimen, cada gesto de bondad,
no fuera más que el resultado inevitable de causas ajenas a la voluntad individual, un simple eslabón en la cadena determinista? Imagina por un momento, si te atreves, un mundo sin libre albedrío. Un mundo donde la idea misma de elección, de agencia personal, de responsabilidad moral, se desvaneciera como humo. ¿Qué ocurriría entonces con los pilares fundamentales de nuestra civilización? ¿Desaparecería la moralidad? ¿Se derrumbaría el sistema legal? ¿Se evaporaría el sentido del mérito y la culpa, la base misma de nuestras relaciones humanas? Si todo, absolutamente todo, estuviera predeterminado, si cada uno de tus pensamientos, tus acciones, tus sentimientos, no fueran más que el resultado inevitable de causas que escapan a tu control. Entonces, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué elegir? ¿Para qué luchar por un futuro mejor, si ese futuro ya está escrito? ¿Para qué vivir con propósito, si el propósito mismo es una ilusión, una quimera construida sobre la arena movediza del libre albedrío? Si el determinismo fuera la verdad última, ¿no nos hundiríamos inevitablemente en un marasmo de apatía, de desesperación, de nihilismo paralizante? ¿No se desmoronarían nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestra misma humanidad? ¿No nos convertiríamos en meros espectadores pasivos de nuestra propia existencia, autómatas programados para ejecutar un guión preestablecido, sin esperanza de cambio, sin posibilidad de redención? Por supuesto, la ciencia y la filosofía determinista nos presentan argumentos poderosos, evidencias inquietantes que desafían nuestra creencia en la libertad. Pero la experiencia humana, nuestra vivencia subjetiva, nuestra intuición más profunda, nos grita con fuerza que somos agentes libres, que somos capaces de elegir, de decidir, de actuar de forma autónoma. Y esta experiencia subjetiva, esta sensación innegable de libertad, no es algo que podamos descartar a la ligera. Considera la fuerza bruta, visceral, de tu propia experiencia. En cada instante de tu vida consciente, te sientes como un agente activo, tomando decisiones, eligiendo entre alternativas, dirigiendo el curso de tus acciones. Cuando levantas un brazo, cuando eliges qué leer, cuando decides ayudar a un desconocido, sientes, de forma inmediata e ineludible, que eres tú quien está tomando esas decisiones, que eres tú quien está ejerciendo tu voluntad. Esta sensación de agencia personal, esta experiencia subjetiva de libertad, es tan fundamental para nuestra conciencia, tan intrínseca a nuestra forma de ser en el mundo, que negarla sería como negar la realidad misma de nuestra propia existencia. Sentimos que elegimos, y esta sensación, esta intuición primordial, tiene un poder real, tangible, en nuestras vidas. Influye en nuestras motivaciones, en nuestras aspiraciones, en nuestras relaciones con los demás. Nos impulsa a asumir responsabilidades, a perseguir metas, a construir proyectos de vida con sentido. Incluso si, en un nivel metafísico profundo, esta sensación de libertad fuera ilusoria, su impacto en nuestra experiencia humana es innegable, y quizás, incluso esencial para nuestra supervivencia psicológica y social. Además de la fuerza de nuestra experiencia subjetiva, existen también argumentos filosóficos que intentan reconciliar el determinismo científico con alguna forma de libre albedrío. Son los llamados argumentos compatibilistas, que buscan definir el libre albedrío de formas más sutiles, más matizadas, que no entren en conflicto directo con las leyes de la física o los hallazgos de la neurociencia. El compatibilismo, en esencia, argumenta que el libre albedrío y el determinismo no son necesariamente incompatibles, que pueden coexistir en el mismo universo. Según esta perspectiva, el libre albedrío no requiere una ruptura completa con la causalidad determinista, no exige que nuestras decisiones surjan de la nada, como actos de creación ex nihilo. Más bien, el libre albedrío puede entenderse como una forma de libertad que emerge dentro de las restricciones del determinismo, como una capacidad de actuar de acuerdo con nuestros deseos, nuestras razones, nuestros valores, incluso si esos deseos, esas razones, esos valores,
están a su vez influenciados por causas previas. Imagina, por ejemplo, que estás en un laberinto. Las paredes del laberinto, las leyes de la física, las limitaciones de tu propio cuerpo y tu cerebro, representan las restricciones deterministas que limitan tu libertad de movimiento. Pero dentro de esas restricciones, dentro de los confines del laberinto, sigues teniendo cierta libertad para elegir tu camino, para explorar diferentes rutas, para tomar decisiones sobre qué dirección seguir en cada bifurcación. Tu libertad no es absoluta, no es ilimitada, pero es real, es significativa, es suficiente para que te sientas como un agente activo, capaz de influir en tu propio destino dentro de los límites del laberinto. Los filósofos compatibilistas argumentan que este tipo de libertad limitada, esta agencia dentro de las restricciones, es suficiente para fundamentar nuestra moralidad, nuestra responsabilidad personal, nuestro sentido del mérito y la culpa. No necesitamos ser seres metafísicamente omnipotentes, capaces de trascender las leyes de la naturaleza, para ser considerados responsables de nuestras acciones. Basta con que seamos capaces de actuar de acuerdo con nuestros propios deseos y razones, dentro de los límites de nuestra propia naturaleza y de nuestro entorno. Finalmente, y quizás de forma más crucial, debemos considerar las implicaciones éticas y sociales de abandonar por completo la creencia en el libre albedrío. Como ya hemos insinuado, un mundo sin libre albedrío sería un mundo radicalmente diferente al que conocemos, un mundo donde los fundamentos mismos de nuestra moralidad y nuestra justicia se verían socavados de forma irreversible. ¿Cómo podríamos juzgar a un criminal? ¿Cómo podríamos condenar sus actos, si en realidad no fue libre de elegir el mal, si sus acciones fueron simplemente el resultado inevitable de causas que escapan a su control? ¿Tendría sentido hablar de responsabilidad personal, de mérito o culpa, en un universo determinista donde nadie es realmente el autor último de sus acciones? ¿Podríamos mantener un sistema legal basado en la idea de que los individuos son responsables de sus crímenes y merecen ser castigados por ellos, si la libertad de elección es una ilusión? Y las implicaciones no se limitan al sistema legal. Nuestra moralidad cotidiana, nuestras relaciones interpersonales, nuestra propia autoimagen, se verían profundamente afectadas por la desaparición de la creencia en el libre albedrío. ¿Cómo podríamos elogiar la virtud, admirar la generosidad, celebrar los logros, si todas estas cualidades no fueran más que el resultado predeterminado de la genética y el entorno? ¿Cómo podríamos sentirnos orgullosos de nuestros éxitos o avergonzados de nuestros errores, si en realidad no tuvimos ninguna opción en el asunto? ¿No se desmoronaría nuestra motivación para mejorar, para crecer, para esforzarnos por ser mejores personas, si la idea misma de ser mejor careciera de sentido en un mundo determinista? La creencia en el libre albedrío, incluso si es una ilusión, parece ser un elemento fundamental para el funcionamiento de nuestras sociedades, para la cohesión de nuestras comunidades, para el sentido mismo de nuestras vidas. Abandonarla por completo podría abrir la puerta a un nihilismo moral y social devastador, a un mundo donde la responsabilidad, la justicia, el propósito y el significado se desvanecen en la niebla del determinismo. Llegamos, en este punto, a un cruce de caminos crucial. Después de desmantelar la idea del libre albedrío desde la perspectiva determinista y de reconstruirla, aunque sea parcialmente, desde la defensa de la libertad como una ilusión necesaria, ¿dónde nos deja esta paradoja? ¿Existe una respuesta definitiva a la pregunta de si el libre albedrío es real o no? Y, lo más importante, ¿importa realmente la respuesta? A continuación, exploraremos las posibles respuestas, y quizás, descubramos que la verdadera lección de esta paradoja no reside en encontrar una solución definitiva, sino en aprender a vivir con la incertidumbre. Hemos llegado al final de nuestro viaje, al último recodo de este intrincado laberinto filosófico que hemos explorado juntos. Hemos descendido a las profundidades del determinismo, hemos ascendido a las alturas de la defensa del libre albedrío,
y ahora nos encontramos en un punto crucial, contemplando el paisaje que se extiende ante nosotros. Y quizás, lo más sorprendente, es que no hay una respuesta clara, no hay un camino único que se despliegue con nitidez ante nuestros ojos. La paradoja del libre albedrío, esa pregunta milenaria que ha atormentado a filósofos y científicos durante siglos, persiste. No se resuelve fácilmente, y tal vez, en su propia persistencia, reside su mayor lección. Porque, detente un momento a considerar esta posibilidad radical, esta idea que desafía nuestra necesidad humana de certezas y respuestas definitivas. Quizás la pregunta fundamental no es si el libre albedrío es real o una ilusión. Quizás la verdadera pregunta, la cuestión que realmente importa, es cómo vivimos mejor a la luz de esta incertidumbre. Cómo navegamos por la vida, cómo tomamos decisiones, cómo nos relacionamos con los demás, sabiendo que la naturaleza fundamental de nuestra propia libertad sigue siendo un misterio profundo, una paradoja irresoluble que se cierne sobre nuestra existencia. Hemos visto argumentos convincentes en ambos lados del debate. La ciencia nos presenta un universo que parece regirse por leyes deterministas, donde cada evento está causalmente conectado, donde la libertad de elección parece ser una anomalía, una ilusión persistente. La neurociencia nos muestra un cerebro que se activa antes de que seamos conscientes de nuestras decisiones, sugiriendo que nuestra voluntad consciente podría ser más bien un observador pasivo que un agente causal. Las influencias biológicas, ambientales y sociales moldean nuestras preferencias, nuestros impulsos, nuestras elecciones, de formas que escapan a nuestro control consciente. Y, sin embargo, la experiencia subjetiva de la libertad es innegable. Sentimos que elegimos, sentimos que somos agentes activos, capaces de influir en el curso de nuestras vidas. Esta intuición primordial es tan poderosa, tan fundamental para nuestra conciencia, que descartarla por completo parece una forma de negación de nuestra propia humanidad. Además, la creencia en el libre albedrío parece ser esencial para nuestra moralidad, para nuestro sistema legal, para nuestra propia motivación y propósito vital. Un mundo sin libre albedrío, un mundo donde nadie es realmente responsable de nada, sería un mundo radicalmente diferente, y quizás, profundamente inhabitable para nosotros, como seres humanos con una conciencia moral y social. Entonces, ¿dónde nos deja esta confrontación, esta paradoja persistente? ¿Debemos abrazar el determinismo y resignarnos a ser meras marionetas del destino, autómatas programados por la genética y el entorno? ¿O debemos aferrarnos a la fe en el libre albedrío, ignorando las evidencias científicas y filosóficas que lo desafían, aferrándonos a una ilusión reconfortante pero quizás insostenible? Quizás, la respuesta no sea elegir un bando, no sea tratar de resolver la paradoja imponiendo una solución definitiva que la silencie o la ignore. Quizás, la respuesta sea aprender a vivir con la paradoja, a abrazar la incertidumbre, a reconocer que la pregunta del libre albedrío no tiene una respuesta fácil, ni quizás, una respuesta única y universalmente válida. Quizás, la verdad es que la libertad y el determinismo no son categorías mutuamente excluyentes, sino aspectos complementarios, perspectivas diferentes pero igualmente válidas, de nuestra experiencia humana. Podemos reconocer la fuerza de los argumentos deterministas, reconocer la influencia de las causas previas, de las leyes de la naturaleza, de los condicionantes biológicos y ambientales, sin por ello renunciar a nuestra sensación de agencia, a nuestra capacidad de elegir, de decidir, de actuar de forma significativa. Podemos vivir como si fuéramos libres, asumir la responsabilidad de nuestros actos, esforzarnos por tomar decisiones conscientes y racionales, incluso si en el fondo persiste la duda, la sombra de la incertidumbre, la conciencia de que nuestra libertad podría ser, en última instancia, limitada, relativa, o incluso ilusoria en un nivel metafísico profundo. Porque, en última instancia, lo que importa no es tanto la respuesta definitiva a la pregunta del libre albedrío, sino cómo elegimos vivir en ausencia de esa respuesta.
¿Qué eliges creer? ¿Qué postura decides adoptar ante esta paradoja fundamental de la existencia humana? ¿Eliges vivir como si fueras completamente libre, asumiendo plenamente la responsabilidad de tus actos, incluso si en el fondo persiste la duda, la conciencia de que tu libertad podría ser una ilusión? ¿O, por el contrario, eliges abrazar el determinismo, reconocer la fuerza de las causas previas, la inevitabilidad del destino, y buscar un nuevo significado, un nuevo propósito, en un universo predeterminado, donde la libertad, tal como la entendíamos, no existe? No hay una respuesta correcta o incorrecta. No hay una elección mejor o peor. La decisión es tuya, y solo tuya. Y, quizás, la propia capacidad de hacer esta elección, de reflexionar sobre esta paradoja, de cuestionar tus propias creencias, sea en sí misma una manifestación, aunque limitada y paradójica, de esa misteriosa cualidad que llamamos conciencia, o incluso, si te atreves a llamarla así, libertad. Así que, te invito a reflexionar sobre estas preguntas. Te invito a compartir tus pensamientos, tus opiniones, tus dudas, en los comentarios de este video. ¿Crees que tienes libre albedrío? ¿Es para ti una verdad innegable, una intuición fundamental de tu experiencia? ¿O, por el contrario, te inclinas más hacia el determinismo, reconociendo la fuerza de las causas previas y la posible ilusión de la libertad? Y si no crees en el libre albedrío, si abrazas la perspectiva determinista, ¿cambia eso algo para ti? ¿Altera tu forma de vivir, de relacionarte con los demás, de entender el mundo? Tu reflexión, tu perspectiva personal, es parte de este eterno debate, de esta conversación milenaria que continúa resonando a través del tiempo y del espacio. Gracias, gracias de corazón, por haber llegado hasta el final de este viaje filosófico. Gracias por haber dedicado tu tiempo, tu atención, tu curiosidad, a explorar conmigo esta paradoja fascinante y perturbadora. Si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha provocado, si te ha desafiado en alguna forma, te invito a compartirlo con alguien que también disfrute cuestionando lo establecido, que también se atreva a mirar de frente a las preguntas incómodas, a las paradojas irresolubles de la existencia humana. Porque, en última instancia, quizás, la pregunta del libre albedrío no tenga una respuesta fácil, no tenga una solución definitiva. Pero la búsqueda de esa respuesta, la exploración de esa paradoja, la confrontación con la incertidumbre fundamental de nuestra propia libertad, es, en sí mismo, un acto profundamente humano. Es lo que nos impulsa a cuestionar, a explorar, a buscar un sentido más profundo en un universo que, a menudo, parece carecer de él. Y en esa búsqueda, en esa exploración, en ese cuestionamiento constante, quizás, encontremos una forma de libertad más auténtica, más significativa, más humana, que cualquier ilusión de control absoluto o certeza definitiva.